Teoría de giros. Vamos a estudiar el concepto y las aplicaciones en las que se basa esta teoría de giros. A continuación veremos el proceso de giro de un punto y iremos viendo cómo la trayectoria de dicho punto en un plano perpendicular al eje de giro pues nos permite obtener el punto girado. A continuación analizaremos el giro de rectas, tanto en los casos en que el eje de giro corte a la recta como cuando no la corte. A continuación estudiaremos la conversión de una recta genérica en frontal, mediante giros. Igualmente estudiaremos la transformación de una recta genérica en horizontal. En siguiente lugar veremos la conversión de una recta frontal en vertical, perpendicular a la horizontal, lógicamente. Luego la conversión de una recta horizontal en una perpendicular al vertical. Y luego, por último, veremos el giro de planos y ahí veremos pues, la conversión de planos genéricos en planos proyectantes y de planos genéricos en planos sometidos a ciertas condiciones. Bien, nos planteamos en qué consiste la teoría de giros. Pues la idea va a ser que vamos a establecer un eje de giro, que en la mayoría de los casos lo definiremos nosotros y dependerá su posición del objetivo al que queramos ir a parar. Una vez hecho eso, veremos que elementos que se encuentran oblicuos a los planos de proyección, que pueden ser rectas, segmentos o formas planas, mediante el giro alrededor de ese eje, inteligentemente elegido, conseguiremos que esa figura girada adopte una posición paralela a uno de los planos de proyección, con lo cual la proyección de esa forma girada se encontrará en verdadera magnitud. Y esa es la gran esencia de la teoría de giros. Luego veremos que ahí existen aplicaciones pues para la teoría de desarrollos, en otro capítulo se estudiará, pero fundamentalmente la esencia es esta que decimos: girar figuras alrededor de ciertos ejes hasta que la figura girada adopte una posición paralela a un plano de proyección, con lo cual la consiguiente proyección se encontrará en verdadera magnitud. Giro de un punto. Supongamos que tenemos aquí en una figura del espacio un eje de giro y un punto en una determinada posición. Vamos a observar y sabemos que cuando giramos el punto A alrededor de este eje, se cumple que el punto A y su girado se encuentran en un plano perpendicular al eje trazado por el citado punto. Es decir, que si ese plano fuera este que estamos aquí materializando, pues en ese plano se va a encontrar tanto el punto A como su girado. Y por tanto también en ese plano se va a encontrar la trayectoria circular descrita por el punto A en su giro alrededor del eje. Supongamos que hemos hallado la intersección del eje de giro y el plano. Supongamos que ese punto sería este que marcamos aquí, que le vamos a designar con la letra I, como normalmente solemos hacer. Entonces ese sería el punto de intersección del eje de giro y el plano perpendicular a dicho eje trazado por el punto A. Una vez hecho eso, si estamos en el caso de giro circular, que es lo habitual, pues la trayectoria descrita por el punto A será un arco de circunferencia que de centro en I y radio IA, y ese arco describirá esta circunferencia hasta una cierta posición, supongamos que fuera esta, en la cual tendremos aquí pues lo que sería el punto A girado. Entonces vamos a designar con la letra A sub G al punto A girado. Este sería el punto girado. Podemos observar que si quisiéramos nosotros medir el ángulo formado por, el ángulo que se ha girado del punto A, no habría más que unir A con I y A sub G con I, y este ángulo formado por estos dos radios, ese ángulo es el ángulo que hemos girado ese punto. Nosotros, dependiendo del objetivo que queramos conseguir, vendrá obligado el ángulo y tomará unos valores u otros. También se puede exigir en un problema, en un ejercicio, que se realice un giro de un determinado ángulo alrededor de un eje, de una figura, pues como aplicación de teoría de giros. Pero en principio nuestro objetivo va a ser buscar un elemento, que un elemento oblicuo a los planos de proyección, posicionarlo paralelo a uno de los mismos, y entonces el ángulo de giro vendrá obligado. Por tanto, el resumen es que cuando tengo que hacer un giro de un punto alrededor de un eje, haré el plano perpendicular al eje por el punto y hallaré la intersección del eje de giro con el plano. Un arco de centro en I y radio IA determinaría las distintas posiciones del punto A dependiendo del ángulo que tenga que girarlo. Y llegará un momento en que ese ángulo lo haya ya realizado
su aplicación y ahí tendría la posición A sub G, que sería el punto girado. Aquí, si se quiere, podemos alargar un poquitín el contorno del plano que hemos dibujado, pues porque evidentemente, pues esto es una operación, digamos, intuitiva, ¿eh? Supongamos que este fuera el plano, que lo hemos alargado ligeramente. No afecta para nada, evidentemente, puesto que los planos los podemos considerar indefinidos. A continuación vamos a ver este proceso del giro de un punto en los casos de giro de un punto alrededor de un eje vertical y alrededor de un eje horizontal. Bien, en la parte derecha de la figura tenemos un sistema diédrico con una línea de tierra, un punto A' y un eje de giro vertical que sería el eje E'E. Observamos que es un eje vertical porque la proyección vertical del mismo es perpendicular a la línea de tierra y la proyección horizontal es un punto, sería un eje perpendicular al horizontal. Según hemos dicho en la figura de la izquierda, cuando realizamos el giro de un punto alrededor de un eje, sabemos que el punto y su girado se encuentran en un plano perpendicular al eje. Por tanto, nosotros como el eje es vertical, pues un plano perpendicular a una recta vertical es horizontal. La traza de ese plano no habría más que desde A' hacer una perpendicular y esa sería la traza del plano, que va a ser, vamos a llamarle H', que sería la traza, digamos, vertical del plano horizontal. Ahí tendríamos esa traza H'. Bien, una vez que hemos hecho eso, hallaríamos la intersección de la recta y el plano perpendicular. Ese punto de intersección sería el punto I'. El punto, este sería la I', y la I estaría aquí confundida con E, puesto que todos los puntos de esa recta tienen su proyección confundida en ese punto. Entonces la I' sería este corte de la traza H' con la E' y el I sería este. Una vez que tenemos el punto I, un arco de centro I y radio IA sería la trayectoria descrita por el punto en el giro. Entonces tomaríamos aquí un arco de centro en I y radio IA, y este sería la trayectoria. Dependiendo del ángulo que queramos girar, vendría esto a una determinada posición. Supongamos que hemos venido a esta posición porque nos han dado un cierto valor, y este sería lo que vamos a llamar A sub G. Ese sería el punto girado después de esa operación A sub G. Lógicamente, la proyección vertical de ese punto se encontrará sobre la traza, como era de esperar, puesto que todos los puntos de los planos horizontales tienen su proyección vertical sobre esa traza. Vamos a ampliar ligeramente la traza y vamos a mover la posición de la letra representativa del plano para que nos quede claridad en dónde se encuentra la proyección vertical del punto después de haber sido girado un cierto ángulo. O sea que nosotros aquí tendríamos la A' sub G, sería la proyección vertical del punto girado, la tendríamos aquí. Y ahora, ¿qué ángulo se ha girado? Pues sería el ángulo formado por el radio que va desde el punto I al punto A y el radio girado desde el punto I al punto A sub G. Es decir, este ángulo es el ángulo que hemos girado. Si nos dan el dato, pues nosotros empezaríamos aquí y haríamos aquí el arco correspondiente al ángulo que nos aporten. Y ahí tendríamos la posición girada, referiríamos perpendicularmente y tendríamos la proyección vertical del punto después del giro. Evidentemente esto no va a ser de gran utilidad, puesto que no tiene sentido. Los puntos no tiene sentido hablar de que sean paralelos a los planos de proyección, como hemos dicho en la introducción. Pero este estudio y este razonamiento nos va a ser de utilidad para cuando tengamos que hallar los giros de elementos ya más complejos. Aplicamos a continuación lo mismo que hemos explicado en el caso anterior, pero cuando el eje de giro es perpendicular al vertical, es decir, cuando la proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra y la proyección vertical es un punto, E'. Hacemos lo mismo. Cuando sabemos que queremos girar un punto alrededor de un eje, el punto girado se encuentra en un plano perpendicular al eje trazado por dicho punto. Por tanto, si el eje es de punta respecto al vertical, el plano perpendicular será un plano cuya traza va a ser perpendicular aquí a la proyección horizontal del eje. Y este sería la traza del plano frontal, que lo vamos a llamar F. Esa sería la traza horizontal de ese plano frontal. Una vez hecho eso, como hemos hecho en el caso anterior, hallaríamos la intersección del eje de giro con el plano frontal. Sería este punto en proyección horizontal
y vamos a llamarle, como en casos anteriores, en el caso anterior, I. Este sería la proyección horizontal I, y la proyección vertical I' coincidiría aquí con la E'. Entonces, aquí tendríamos la I'. Una vez hecho eso, haríamos en el plano vertical. Obsérvese que el arco se produce en este plano frontal, por tanto está en verdad magnitud en proyección vertical. Eso significa que vamos a hacer un arco de centro en I' y abertura hasta A'. Ese arco, esta es la trayectoria del punto situado en ese plano frontal. Supongamos que el ángulo fuera este el que deseamos girar, y aquí tendríamos ya la proyección vertical del punto después de haber sido girado. Eso sería la A' girada. Entonces pondríamos aquí la letra correspondiente y lógicamente la proyección A girada la obtendremos simplemente trazando una perpendicular desde esa A' girada a la proyección frontal F de la traza del plano. Entonces tendríamos aquí, ese sería el punto que le vamos a llamar A sub G, siguiendo la nomenclatura esta que estamos siguiendo, que estamos empleando. Entonces esto sería la A sub G y tendríamos aquí la proyección horizontal del punto después del giro. Observamos que en este caso el plano frontal se encuentra en verdadera magnitud y por eso este arco se ha hecho con compás en verdadera magnitud. Entonces volvemos a lo mismo, que el ángulo que hemos girado, el punto A, ha sido el ángulo formado por estos dos radios. Antes de continuar con el siguiente vídeo, presentamos otra vez la figura inicial cuando hacíamos el giro de un punto alrededor de un eje vertical. Hacemos notar un detalle, igual que lo hemos hecho en el caso anterior, y es que el punto girado está en un plano perpendicular al eje, que es este plano horizontal. El hecho de que la trayectoria, el arco este de la circunferencia descrito por el punto en su movimiento hasta llegar a sub G, el hecho de que ese arco se encuentre en el plano perpendicular horizontal significa que en proyección horizontal ese arco está en verdadera magnitud. Por eso ese arco lo hemos hecho con compás, tanto en este caso como en el caso del giro frontal, del giro cuando la trayectoria estaba en un plano frontal. O sea que esta es la idea importante, y es que al estar la trayectoria del punto A en un plano horizontal, la proyección horizontal de esa trayectoria se encuentra en verdadera magnitud y por tanto lo hacemos con compás. Si el eje fuera oblicuo, ese arco sería un arco de elipse, aunque en el espacio es un arco de circunferencia, pero se proyectaría según un arco de elipse. Siempre que podamos, utilizaremos ejes de giro de los dos tipos que hemos descrito, porque nos aportan la simplificación de que las trayectorias de los puntos en sus giros son trayectorias circulares que se proyectan en verdadera magnitud sobre algún plano de proyección. En vídeos siguientes veremos los giros de rectas, etcétera, etcétera, de planos, etcétera, y de las transformaciones de rectas genéricas en rectas particulares.